Debemos reconocer que 6 semanas de humillación no es un título muy atractivo ni seductor para ninguno de nosotros. Ninguna persona en su sano juicio estaría entusiasmada con la idea de ser humillada o de experimentar humillación por parte de otros. Será porque cuando pensamos en el acto de la humillación entre personas, estamos pensando en un momento, en una experiencia muy dura, muy dañina, en la que una persona es devaluada, es menospreciada por otros. Es un acto en el cual no va a faltar ni el menosprecio, ni la burla, ni la difamación. Por eso una persona que es sometida o que experimenta humillación de parte de otras, la sintomatología que va a presentar más evidente es la vergüenza. El síntoma principal de una persona humillada es que se sienta avergonzada. Por eso, con mucha razón, debemos dejar en claro que cuando hablemos de 6 semanas de humillación, no vamos a estar hablando de humillación ni entre los hombres ni por hombres, sino que cuando hablemos de 6 semanas de humillación, vamos a estar hablando más bien de un proceso espiritual que Dios quiere llevar a cabo en la vida de cada uno de nosotros. Un proceso por medio del cual Dios quiere obtener algo en nosotros. Y ese resultado, quiero aclararles que no es la vergüenza. Lo que Dios quiere producir en nosotros es humildad. Porque la Biblia declara que si hay algo que debe presentar un hombre y una mujer que se acercan a Dios, es justamente humildad. La Biblia lo declara con claridad esto en el Salmo 138, el versículo 6, donde dice: Tú, Señor, estás en las alturas, pero te dignas atender a los humildes. En cambio, te mantienes alejado de los orgullosos. Quizás una de las porciones en la cual la Biblia define más claramente qué es la humildad es el Sermón del Monte, más específicamente la primera de las bienaventuranzas. Allí Jesús afirma: felices, dichosos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando hablamos de humildad, según Dios, hablamos de una persona que por obra del Espíritu de Dios comienza a ser dominada por una doble convicción personal. Por un lado, hacia sí mismo tiene una completa convicción de incompetencia personal y falta de recursos o méritos propios, pero respecto a Dios, esta misma persona es dominada por una absoluta y profunda admiración que lo lleva a vivir en una completa dependencia de Dios. Ahora, la humillación, según Dios, entonces, es un trato personal e íntimo de Él con aquellos que estemos dispuestos no solamente a escucharlo, sino que estemos dispuestos a que Él nos confronte en amor con nuestra propia realidad espiritual. Por lo tanto, estas 6 semanas que estamos transitando de humillación es solo para aquellos que no solamente estén dispuestos a escucharlo a Dios, sino que también tengan el coraje para ser confrontados por Dios a través de su palabra con nuestra propia realidad espiritual. ¿Vos estás dispuesto a hacerlo? Si estás dispuesto, déjame que siga compartiendo lo que Dios ha puesto en mi corazón. En Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 3, el versículo 14, encontramos una carta que Jesús le envió a un grupo de cristianos, a un grupo de hombres y mujeres que formaban una iglesia. Y nos llama la atención cómo se presenta Jesús en esta carta. Y en esta carta Jesús dice ahí en Apocalipsis 3, versículo 14, el amén, el testigo fiel y verdadero. Amén significa lo que es verdadero, quién es verdadero. Fiel significa justamente aquel que es confiable. Y verdadero, no tengo que aclararle
que significa la persona que por ser dominada por la verdad, por su sinceridad, es también digna de confianza. Con esta presentación lo que está haciendo Jesús es diciéndonos, en otras palabras, ojo que lo que les voy a decir es verdad. Todo lo que me van a escuchar decir va a ser verdad. Lo que significa también que en este proceso, en este trato que Dios quiere tener con cada una de nuestras vidas, debemos entender de que hay un elemento que tampoco debe faltar, que es la fe. En este caso, fe para creer que todo lo que Dios nos va a decir de nosotros mismos no es ni mentira ni exageración, sino que es verdad y hay que creerlo. Y aunque nos duela, hay que aceptarlo. Comienza entonces Jesús a mostrarle a estos hombres y mujeres cómo Él los estaba viendo. Y leemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si prestaron atención a las palabras de Jesús, Él comienza diciendo que conoce de estas personas sus obras. En otra manera dice, conozco todo lo que ustedes están haciendo. Y por todo lo que ustedes están haciendo, o mejor dicho, por cómo están haciendo lo que están haciendo, Jesús discierne tibieza en el corazón de estas personas, percibe una actitud espiritual que Él rechaza y rechaza en duros términos. ¿A qué se refiere Jesús con esta actitud que representa simbólicamente con la tibieza? En el versículo 17 de este mismo capítulo 3 de Apocalipsis leemos lo siguiente: tú dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. O sea, que lo que Jesús representa con la imagen de tibieza que Él rechaza por completo, es una actitud de estas personas de autosuficiencia, una convicción personal que no necesitan ni de nada ni de nadie. Entonces, esta actitud de autosuficiencia es la que produce rechazo en Jesús hacia ellos. Hemos conocido que uno de los tipos más difíciles de superar de engaños es el autoengaño. Es cuando uno se engaña a sí mismo, cuando uno sin darse cuenta se está mintiendo a sí mismo. Y estas personas, estos hombres y mujeres como usted o como yo, a los que Jesús les está enviando esta carta, estaban siendo víctimas de su propio engaño. ¿Cuál era este engaño? Ellas estaban confundiendo riqueza material que sí tenían con riqueza espiritual. Estos hombres y mujeres a los que Jesús llama tibios eran personas que estaban creyendo que eran ricos, que tenían todo lo necesario para enfrentar esta vida, para enfrentar los dilemas de esta vida, sus problemas, sin necesitar ni de nada ni de nadie. Quizás a esta altura del mensaje es importante aclarar algo respecto a la ciudad en la cual vivían estas personas a las que Jesús dirige esta carta. La ciudad se llamaba Laodicea. Y era una ciudad que para el tiempo en que se envía esta carta era muy próspera. Era un fuerte centro comercial, económico, fabril. Era poblada por personas muy adineradas. Para que se den una idea del poder adquisitivo que tenían los habitantes de esta ciudad y que tenía la ciudad en general, para el año 60, las crónicas cuentan que esta ciudad sufrió un terrible terremoto, un terremoto que destruyó la mitad de la ciudad. Cuando el Imperio Romano, cuando Roma quiso ofrecerles ayudas y recursos para reconstruir la ciudad,
Cuenta la crónica que los representantes de la Odisea le contestaron al imperio que les agradecían sus buenas intenciones, pero que ellos tenían todos los recursos necesarios para reconstruir sin necesitar la ayuda de nadie. Con esto lo que les quiero mostrar es que esta ciudad de la Odisea era una ciudad dominada por una actitud o por un espíritu de autosuficiencia. Una autosuficiencia basada en sus grandes riquezas, pero una autosuficiencia que los estaba llevando a ellos a creer que no necesitaban ni de nada ni de nadie. Y este espíritu, esta actitud que dominaba la ciudad de la Odisea, lamentablemente se permeó y se percibe también en los miembros de esta iglesia a los que Jesús les escribe. Reitero lo que dice Apocalipsis 3:17. En la primera parte, como que ellos están hablando, las personas a las que Jesús escribe, y dicen: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Esta era la visión que ellos tenían de ellos mismos. Ahora, ¿era real esto? ¿Eran ellos realmente ricos? ¿Tenían todos los recursos que necesitaban para enfrentar sus vidas? Fíjense cuál era la opinión de Jesús en la segunda parte de este mismo versículo 17. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Jesús les dice: ustedes se ven de una manera, yo los veo completamente diferente. Fue el mismo Jesús quien definió a las riquezas de este mundo como engañosas, como que pueden tener el poder de engañar a los que poseen las mismas. Y en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16, afirma el apóstol lo siguiente: y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. La pregunta que deberíamos hacernos entonces ahora sería: ¿cuál es entonces la verdadera riqueza? Dice Apocalipsis 3:18, sigue hablando Jesús: por eso, y le dice a estas personas, te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. La verdadera riqueza espiritual, mis queridos amigos, es aquello que solo viene de Dios. La verdadera riqueza espiritual es la que Dios nos puede dar. Simbólicamente, en este pasaje, Jesús usa la imagen del oro, y ese oro representa la fe, que la misma Biblia aclara en otro pasaje que es más preciosa que el oro. La riqueza que Jesús te puede dar es riqueza en perdón, representado en esas vestiduras blancas, en dignidad que Jesús puede traer a tu vida, en justicia que Él puede traer a tu carácter. La riqueza, la verdadera riqueza que Jesús puede traer a nuestras vidas se representa con un colirio para los ojos. Aparece como el último de los elementos que Él nos ofrece, pero quizás alguien podría llegar a decir es el primero que necesitamos, porque a través de esta imagen del colirio, lo que Jesús está queriendo decir es: yo tengo el poder y la capacidad de corregir tu miopía espiritual. Yo tengo la capacidad de que vos puedas ver las cosas como en realidad son. Jesús nos ofrece lo que necesitamos para enfrentar esta vida. La verdadera riqueza viene de Jesús, no de este mundo. La diferencia entre la engañosa riqueza que nos ofrece este mundo y la verdadera riqueza que Dios nos puede dar, ¿saben cuándo se va a notar? ¿Cuándo se va a poner en evidencia si tenemos o no tenemos lo que necesitamos para enfrentar esta vida y todos sus dilemas y todos sus problemas y todas sus crisis? Se puede llegar a notar, por ejemplo, cuando ustedes están en un cementerio despidiendo a un ser querido.
Esa riqueza se puede notar cuando usted sabe que ese ser querido lo irá a ver en algún otro momento. Cuando sus despedidas de los seres que usted ama no es un hasta nunca, sino que es un hasta luego. La verdadera riqueza se va a notar cuando usted salga del consultorio médico y el diagnóstico que tenga en su mano diga que usted tiene algo que nunca se esperó que iba a tener y usted lo enfrenta a eso con paz y con fortaleza. La verdadera riqueza se va a notar cuando entre en erupción un volcán en la región cercana a la nuestra y toda la economía de la ciudad se vea trastornada y nosotros estemos en paz. La verdadera riqueza que Dios nos ofrece se va a percibir cuando aparezca una pandemia que nadie se esperaba y uno la enfrente con los cuidados debidos, pero también con el aplomo y la fortaleza que viene de Dios. Mis queridos hermanos, hemos iniciado ya hace una semana esta experiencia de 6 semanas de humillación. Y quizás ya te habrás dado cuenta que la primera escala en esta especie de viaje espiritual que estamos haciendo es hacia nuestro propio corazón, hacia nuestra propia realidad espiritual. Dios nos quiere llevar a encontrarnos con nosotros mismos. Es un viaje en primer lugar hacia nuestro ser interior, porque es allí, percibiendo y admitiendo nuestra realidad espiritual, que Dios puede comenzar a obrar benditos cambios en nuestras vidas y en nuestras familias. Pero primero Él necesita poner ese espejo delante nuestro, que es su palabra, para vernos no como nosotros creemos que estamos o que somos, sino como Él nos está viendo. En estos tiempos de pandemia se ha puesto de moda el delivery. Muchas empresas, negocios se han ayornado y lo han hecho a través de que traernos hasta la puerta de nuestra casa los productos o servicios que necesitamos. Y terminando esta carta, si ustedes me permiten la figura, Jesús aparece en una particular imagen de delivery celestial. ¿Por qué lo digo? Fíjense el versículo 20, lo que dice de este capítulo 3 de Apocalipsis. Mira, dice Jesús, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Jesús está ahora a la puerta de tu vida. Jesús dice acá, yo estoy llamando a la puerta. El deseo de Jesús es más que las cosas que Él te quiere ofrecer, Él quiere entrar a tu vida. Él quiere ser parte de tu vida. Él quiere establecer amistad con vos. Y cuando Él viene a tu vida, Él es capaz de traer a tu vida toda la fe, el perdón, la paz y el aliento que viene de Él. Ahora, ¿qué vas a hacer vos con este Jesús que está llamando? ¿Qué le vas a contestar? ¿Le vas a decir amablemente, no necesito nada, gracias, pasa en otro momento? ¿O vas a abrir la puerta de tu vida a que Él entre a tu vida, te confronte con lo que sos, haga los cambios que necesita hacer y comience a transformar tu propio ser interior, tus relaciones y tu vida toda? Si vos querés realmente invitarlo a Jesús a que comience a hacer esta obra en vos, yo te animo a que vos puedas hacer en este mismo momento una oración a Dios. Para nosotros orar con Dios es hablar con Él. No usamos fórmulas fijas, sino que hablamos con respeto, pero también con naturalidad con Él. Para nosotros orar exige de nosotros el poder tener conciencia de que estamos hablando con el ser más grande que existe, pero al mismo tiempo la fe de saber de que Él nos está escuchando y sobre todo nos va a estar respondiendo. Si vos querés acompañarme en esta oración, déjame guiarte con estas sencillas palabras. Oramos a Dios. Señor Dios, te doy gracias
porque tú eres capaz de mostrarme tal como soy. Gracias porque a través de tu palabra puedo ver mi realidad. Pero gracias porque a pesar de las cosas que están mal en mí, sé que me amás y querés estar en mi vida. Por eso ahora te pido perdón de todos mis pecados y confieso que Jesús es Dios, que en una cruz Él ocupó mi lugar y que ahora puede perdonarme y transformarme en otra persona. Gracias Dios, gracias por mostrarme cómo estoy. Límpiame, perdóname y haz de mí alguien agradable a ti. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, yo te animo a que te puedas comunicar de alguna manera con nosotros. A lo largo de este mensaje has visto las vías por medio de las cuales vos lo podés hacer. Nos interesa escucharte, nos interesa saber si has tomado una decisión de invitar a Jesús a entrar en tu vida. Déjanos ser parte de esta nueva etapa y de esta etapa apasionante de tu vida en la cual Dios es el director y Él es el que te va a llevar hacia propósitos que Él diseñó para vos y los tuyos. Que Dios te bendiga.